La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Nada podrá vencer.
Como estás en tu hogar, yo no sé cómo estés en tu hogar, pero yo te voy a pedir que levantes tus manos
y que tú reconozcas al que es digno de recibir todos los honores, porque solamente hay un digno, que es sobre todo nombre, que es Jesús. Así que ahí en casita levanta tus manos y nuevamente dile que Él es digno. Él quiere escuchar de tu corazón lo que hay, así que exprésalo y decimos que Él es digno. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es,
siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio, abro mi corazón a ti, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más hará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, oh Jesús, nada más que a ti, Señor, nada más que a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio, abro mi corazón a ti. Dile nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Padre, oramos en esta tarde, en este momento aquí, aprovechando este tiempo como un momento de reconciliación, porque muchos nos hemos sentido enojado, desesperado en este momento de crisis, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Hoy volvemos a ti y aprovechamos este momento como una oportunidad de estar contigo una vez más, que tú solo bastes, que la bendición sea secundaria, que todas las cosas que son añadiduras sean secundarias y tú seas lo primero. Señor, a tu iglesia Fuentes, que hoy un río de sanidad llegue hasta sus vidas, no solo físicamente. Sana sus corazones, Señor. Sana sus dolencias, sus errores, todo aquello que les ha impedido acercarse a ti, que no han orado, no se han acercado, que se sienten lejos de la iglesia física y espiritualmente. En este momento, Señor, nos reconciliamos contigo y clamamos por tu presencia, que tu Espíritu Santo traiga convicción de justicia, de pecado, y te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido tibios, porque hemos sido conformistas. Perdónanos, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Nada bastará que tu amor, que
bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, bastará. Te quiero a ti, tu río de vida, Señor. Lo declaramos, confiamos en que es así. Amén y amén. Hola, es un placer estar aquí una vez más, tomando la oportunidad que Dios nos da para poder compartir su palabra. Cada día más necesitamos de llenarnos de la palabra de Dios, de escuchar más la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos son malos, pero a través de la palabra Dios se manifiesta a su iglesia, a la gente que está viendo y escuchando este mensaje. Hoy vamos a compartir dándole seguimiento al Salmo 119, donde Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros, a su iglesia, a través de este salmo maravilloso, tan poderoso, porque precisamente habla de todas las características del poder, de lo que transmite la vida, la palabra de Dios. Y pues vamos a darle lectura al Salmo 119 y le daremos lectura del versículo 153 al 160. De antemano te agradezco el tiempo que dispones para escuchar este mensaje, para ver este mensaje. Bendecimos a la Iglesia Fuentes, bendecimos a las personas que nos están viendo en este momento. A todos aquellos que a lo mejor por primera vez se metieron a la red social y están viendo este mensaje, Dios tiene una palabra muy especial para tu vida en este tiempo. Ten por seguro que Dios sabe tu necesidad y Él te hablará en el transcurso de este tiempo. Y vamos entonces a dar lectura a estas citas bíblicas. Te repito, Salmo 119, del 153 al 160. Dice la palabra del Señor: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Yo quiero que pongas atención 3 veces esta palabra de vivifícame. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de todas las situaciones, Señor, para que tu mensaje salga, Señor, al corazón y entre al corazón de todas las personas, de todos nuestros hermanos que están hoy viendo este mensaje, Señor. Espíritu Santo, tú toma el control del ambiente, de todas las situaciones aquí en este lugar y fuera de este lugar, Padre Santo. Dios de la gloria, son tiempos donde necesitamos ser edificados y solo tú a través de tu palabra lo harás, Padre Celestial. Señor, que tu bendición, Señor, llegue a todos los corazones, Señor, en este momento, donde estén en sus hogares, en sus trabajos, en su carro, Señor, que tu palabra llegue y quebrante todo corazón, Señor, quebrante mi vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, que todos estamos atentos a lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Te decía que observáramos este concepto en el versículo 154, 156 y 159 cuando dice, vivifícame con tu palabra. En el 156, vivifícame conforme a tus juicios, y en el 159, vivifícame conforme a tu misericordia. El salmista, ¿por qué expresaba esto de la palabra de vivifícame? La palabra vivifícame es un término que significa dar fuerza a una persona que ha estado débil, es reavivir, fortalecer, reanimar, etcétera. Y el salmista lo estaba expresando en una necesidad de que quería tener las fuerzas, volver como a tener una fortaleza, porque seguramente su vida estaba decayendo por lo que decía en el Salmo 105, en el versículo 153, cuando decía, mira mi aflicción. Era un hombre, una persona que estaba afligida, que estaba en cautiverio, por lo que decía, líbrame. Y entonces vemos a una persona que estaba siendo perseguida en el 157 por sus enemigos, y los prevaricadores decían que estaban ahí también en su vida. Entonces vemos a una persona que estaba siendo debilitada, que estaba perdiendo fuerza, y es por eso que clamaba esto: vivifícame, Señor, vivifícame conforme a tus juicios, vivifícame conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia. Y esta palabra vivifícame la vamos a llevar hoy a que muchas veces las familias, los hombres, mujeres, jóvenes aún, puedan estar perdiendo las fuerzas espirituales por las circunstancias que pudieran estar pasando en este tiempo. Pudieran estar pasando situaciones difíciles como matrimonios. No lo sé qué situaciones puedas estar pasando, pero Dios sí conoce ello. Y hoy el Señor tiene una palabra que va a vivificar tu vida para que tú te levantes y tengas las fuerzas para seguir adelante. Y precisamente quiero llevarte a esta conferencia o esta predicación. Se llama Altar Encendido. Dios quiere que tú y yo como su iglesia, y aún los que no tienen nuestra fe y están escuchando, Dios tiene una palabra para ti, que Él quiere que tú y yo seamos personas que estemos en todo momento con un gozo, con un deseo ferviente de mantenernos firmes, de confiar en Él. Aún sabemos que las circunstancias nos pueden alterar nuestras emociones, nuestro orden de vida, etcétera. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos un altar encendido en sus manos. Altar significa, no quiero profundizar en este tema del altar de cuando Noé lo hizo por primera vez después del diluvio, pero quiero llevarte a un significado práctico del altar, que es un encuentro con Dios. Número uno, es un momento que a través de ese encuentro que tenemos con Dios, provoca que los que estamos teniendo ese encuentro con Dios nos lleve a tomar decisiones de consagración, nos lleve a tomar una decisión de adorarle efectivamente. Y entonces vamos a hablar en este día sobre estos tres conceptos: un encuentro con Dios, una consagración a Dios y adoración a Dios. Esos aspectos nos van a llevar a fortalecer y ser altares encendidos. Un altar encendido en el Antiguo Testamento era un sacrificio que hacían ante Dios por un beneficio, por algo que decía Dios para ellos o hacía Dios para ellos. Y posteriormente iba avanzando el tiempo, y los sacrificios era presentarle algo a Dios, un animal sin defectos. Vamos a ver que hoy Dios no nos pide ello, pero sí nos pide algo mejor de ti y de mí. Entonces entendamos esto: un altar es un encuentro, número uno. Un altar es un encuentro que tenemos con Dios. Es un lugar muy especial, donde el Señor nos está esperando. Y vamos a ver a través de la vida de los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, qué fue ese encuentro, qué produjo, qué escucharon y que transformaron sus vidas. Mira, acompáñame por favor a Génesis capítulo 12:7, cuando cuando hay un encuentro entre Abraham y Dios, o Dios y Abraham. Génesis 12, versículo 7 dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Ahí viene lo interesante, lo poderoso, que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, cuando levantamos un altar a Dios, y en ese encuentro que tenemos, el que va a hablar es Dios. Y tú tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hablar en ese momento. Dios dice, Dios dijo, y le dijo a Abraham: a tu descendencia daré
esta tierra. Y edificó ahí altar a Jehová, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios siempre está esperando que su pueblo, que sus hijos, que tú y yo vayamos a un encuentro con Él, levantemos un altar en nuestros hogares, en la iglesia, en donde estemos, y en ese altar, cuando levantamos hacia Dios, siempre tenemos que escuchar la voz de Dios diciéndote algo. Escúchame esto, siempre Dios tiene algo que decirte a ti y a mí. Y entonces vamos por favor ahora a Isaac, vamos a ver qué pasó con Isaac en Génesis 26. Génesis 26, versículos 24 y 25. Y dice lo siguiente en el versículo 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Y fíjate, allá empieza Dios, cuando le dijo a Abraham que le dijo, en Isaac ya empieza a decirle algo más. Y te aseguro que tú y yo, cuando estamos levantando un altar y cuando escuchamos la voz de Dios, qué tan importante es tú y yo escuchar la voz de Dios en estos tiempos y siempre, y que nos pueda decir esto: no temas. No temas en relación a lo que está pasando, a lo que va a pasar, y seguramente cosas peores pudieran llegar al mundo, pero nuestro Dios nos está diciendo ahí en el altar, en el encuentro que tenemos con Él: no temas. Y tú y yo tenemos que fortalecernos en esa voz que sale del corazón de Dios cuando nos dice: no temas por ninguna circunstancia, porque yo estoy contigo. Y eso nos edifica, nos fortalece, nos anima para permanecer fieles y estables, seguros. Cuando tú y yo ahí en el altar, en el encuentro con Dios, escuchamos esa voz poderosa, firme, y entonces la tomamos, la escuchamos, y Él nos dice: yo estoy contigo. Y yo lo creo que Él está contigo y está conmigo en toda circunstancia. Y dice además: y te bendeciré. La bendición de Dios siempre está sobre sus hijos. La bendición siempre está en tu vida, aunque tú no lo percibas en este momento. Te aseguro que Dios tiene algo muy especial que te edificará y te bendecirá. Dice: y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Versículo 25. Entonces dice: edificó ahí un altar, y en ese altar dice: invocó el nombre de Jehová. Ahí en ese altar tuyo, en esa presencia ante Dios, que escuchando la voz de Dios a través de su palabra, tú y yo tenemos que invocar el nombre del Señor también. Por ejemplo, a través de la Biblia, Dios se manifiesta o se da a conocer a través de diferentes nombres. Y tú y yo ahí en ese encuentro con Dios, en el altar que levantamos a Dios, tú y yo tenemos que invocar el nombre de Jehová. Por ejemplo, si tú y yo estamos en un tiempo de tribulación o situaciones difíciles que nos inquietan, todo ello, necesitamos la paz. Y entonces tú y yo tenemos que invocar el nombre de Jehová, el nombre de Shalom, de Jehová Shalom, porque Él es nuestra paz. Y esa paz ahí, en ese lugar, en ese encuentro, Él nos provee de una paz que tú y yo necesitamos. Pero si también ahí en ese altar, en ese encuentro que tenemos con Dios, tuviéramos alguna dificultad de carencia, necesitamos la provisión de algo, invoquemos el nombre de Jehová Jireh, porque Él es nuestro proveedor, el único que nos puede proveer y sustentar. Pero si ahí en ese momento tú tienes una necesidad de sanidad, porque hay enfermedad, tú y yo tenemos que invocar el nombre de Jehová, de Jehová Rafa, porque Él es tu sanador y mi sanador. Ahí tenemos que invocar el nombre de Jehová en nuestro encuentro con Él, en el altar que levantamos con Dios. Y dice: y plantó su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a ver ahora que habló con Jacob. Génesis 35, versículo 1 al versículo 3. Génesis 35, versículo 1 al versículo 3. Versículo 1 dice lo siguiente: dijo Dios a Jacob: levántate, levántate. Y el Señor ahí, cuando tú y yo decidimos tener un encuentro con Dios, acuérdate que el altar es un encuentro con Dios. Levantamos un altar ante Dios y vamos a escuchar una voz poderosa que ahí va a retumbar en el fondo de tu corazón. Te va a decir: levántate. ¿Por qué nos dice levántate? Porque Él sabe que muchos están caídos, muchos están desanimados, muchos están a punto de echarse para atrás en el caminar cristiano, en la vida cristiana. Pero el Señor en esta tarde te dice: levántate de tu circunstancia,
circunstancias. Levántate de tus desánimos, de tus tristezas, de todo aquello que está estorbando para continuar tu vida que tiene Dios para ti. El Señor te dice en esta tarde: levántate por encima de tus circunstancias. Y luego dice: y sube a Betel, la casa de Dios. Dice: sube y ve a la casa de Dios. Levántate y ve y busca a Dios en todo momento. Busca a Dios en todas tus circunstancias. Dice: ve y sube a Betel, sube a la casa de Dios. ¿Para qué quiere el Señor que estemos buscando su presencia? ¿Para qué quiere el Señor que subamos tú y yo y vayamos a un lugar para congregarnos, escuchar su palabra? ¿Para qué Dios quiere y hoy quebrantó tu vida en el transcurso de la semana, y hoy para que tú estés escuchando este mensaje? Porque mira, dice Jeremías 42:3. Jeremías 42 versículo 3 dice lo siguiente: para que Jehová tu Dios y mi Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Necesitamos tú y yo levantarnos de nuestras circunstancias negativas y correr en pos de su presencia. Correr en pos donde yo pueda experimentar esa presencia de Dios y escuchar su voz que me diga, que me enseñe, que me diga cómo tengo que enfrentar las situaciones de vida, cómo tengo que enfrentar las situaciones como hombre, como mujer, como joven, como matrimonio, como familia, en mi trabajo, en todas las circunstancias. Dios tiene lo que tú y yo necesitamos. Por eso tenemos que levantarnos, y Él nos anima que nos levantemos, que no nos quedemos postrados, desanimados. Porque vamos a ver que todo ello poco a poco va a provocar algo que ahorita lo vamos a ver. Luego dice en el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudar vuestros vestidos. Allí en ese encuentro con Dios, allí en ese altar que levantamos tú y yo, el Señor siempre, escúchame, siempre nos va a estar pidiendo a ti y a mí que dejemos, que saquemos los dioses que hay en nuestros corazones. ¿Qué es esto? Que nos estemos despojando de todo aquello que ha estado ocupando el primer lugar en nuestras vidas y que no es Dios, no es buscar su presencia. Ha habido muchas distracciones muchas veces, mis hermanos, y tenemos que despojarnos de todo aquello que le pertenece a Dios. Nuestra vida, nuestros tiempos, nuestras familias le pertenecen a Dios, y entonces tenemos que adecuar nuestros tiempos dándole el primer lugar a nuestro Dios. Versículo 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Recuerda, Dios siempre nos responde. Dios siempre nos responde en nuestras angustias, en nuestros quebrantos, en nuestras debilidades. Tenemos un Dios que está al pendiente de ti, de mí, no se te olvide. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, te equivocas, mi hermano. Dios está ahí al pendiente de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus necesidades. Solamente espera los tiempos de Dios, y en Dios acuérdate que nada es casualidad. Hay un propósito en los tiempos difíciles. Dios tiene algo especial que enseñarte a ti y a mí, pero Él nos está diciendo: en nuestra angustia Él ha estado con nosotros, mis hermanos. En nuestra angustia Él ha estado con nosotros. El gran problema muchas veces es de que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que meditar cómo está ese altar. Quizás ese altar ya está siendo derribado. Ese altar ya no está en nuestras vidas. Hemos descuidado tal vez ese altar. O muchas veces, o para muchos, ese altar ya está derribado. Y te voy a decir una cosa: cuando dejamos de tener un encuentro con Dios y nuestro altar se empieza a descuidar y se empieza a derribar, estamos dándole paso al pecado para que estemos de repente viviendo una vida apartada de Dios, alejada de Dios. Y cuando el cristiano empieza a alejarse de Dios y no buscar y tener encuentros con Dios, va a empezar a fluir la carnalidad, y empezamos nosotros a tener una vida no agradable a nuestro Dios. ¿Cuándo consideramos que nuestra vida, nuestro altar está siendo descuidado? Cuando tú y yo estamos entreteniéndonos en otras cosas que no nos están edificando. Cuando tú y yo estamos ocupados en estar observando lo que otros hacen o dejan de hacer,
y no nos ocupamos de nuestra relación con Dios personal. Cuando estamos ocupados, ocupamos nuestro mayor tiempo en afanes y proyectos personales. Y es tanto los tiempos que dedicamos a ello que nos vamos olvidando de tener un encuentro con Dios. Estoy descuidando mi relación con Dios con todo ello. Pero también los descuidos de repente se van convirtiendo se van derribando también los altares. Después de descuidar tanto, se derriban los altares, se derrumban los altares, y es cuando muchas veces estamos perdiendo, ya estamos a punto de perder nuestro matrimonio, nuestra familia, los hijos, porque se inclinan a otras cosas que el mundo les ofrece. Cuando de repente ya no están saliendo bien las cosas en nuestras áreas de trabajo, en nuestra vida personal. Cuando de repente ya el llamado de Dios que nos hizo no lo estamos viendo claro. Si no es porque Dios se arrepienta de lo que nos ha dado, sino que por nosotros mismos, por nuestra negligencia, por descuidar nuestra relación con Dios, no le vamos a encontrar, ya le vamos perdiendo sabor y sentido a poder atender al llamado que Dios tiene para ti y para mí. Y entonces, cuando veamos la actitud, ¿qué tenemos que hacer ahí? La actitud de que tuvo Nehemías, la tenemos que imitar tú y yo todos los días. Acompáñame a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7. Cuando dice el versículo 3, y me dijeron, Nehemías contestaba a la noticia que le estaban dando: el remanente, los que quedaron en la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la noticia que le estaban dando a Nehemías, que la ciudad de Jerusalén estaba derrumbada, ¿sí? Estaban sus puertas quemadas. Y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Y oré delante de Dios, de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento, tu oído abierto, tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Vean la actitud de Nehemías, reconociendo que muchas veces los altares se descuidan y se derriban por lo que te dije, pero él reconocía reconocía ante Dios que estaban mal, que habían pecado contra él. Y esa es la actitud que tenemos que tú y yo tener ante Dios: quitar toda arrogancia, toda altivez, buscar que otros tienen la culpa por nuestra vida tibia y fría muchas veces que tenemos en nuestro caminar con Dios. Nehemías estaba haciendo una oración la cual tú y yo tenemos que hacer para que movamos el corazón de Dios y nos perdone y nos levante y nos restaure. Pero para ello tú y yo tenemos que entender quién hace esa obra. Mira, cuando llegamos ahí en el libro de Éxodo, del capítulo 25 en adelante, Dios nos muestra que le da a Moisés una orden de construir un tabernáculo. Y en el lugar santo se encontraba un altar del incienso. Ese altar del incienso es donde se presentaba el sacerdote para interceder a favor del pueblo. Se ponía en medio de Dios y del pueblo y intercedía por los pecados del pueblo. Ese altar del incienso también significa altar delante del Señor. Significa altar delante del Señor. Y ahí se quemaba un incienso. Ese incienso lo podemos entender de acuerdo a Apocalipsis 8 y 5, que nos habla que ese incienso son las oraciones de los santos, la intercesión de los santos. Pero ese altar también representa a Cristo como nuestro intercesor. Entonces, cuando entendemos esa función de Jesús como intercesor, la cual está llevando hasta el día de hoy allá en el cielo, y aquí en la tierra el Espíritu Santo,
Entonces entendemos que el poder se desata a través de cuando la iglesia, cuando un hombre, una congregación o un hombre, una mujer o jóvenes nos reunimos para orar, para clamar a favor de nuestra nación, de las familias, de nuestras necesidades. No es tanto lo que tú y yo estemos orando, mejor levantando mucho la voz, a media voz o bajita la voz. No es tanto lo que tú y yo hacemos, es el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo. Él es el que está intercediendo por ti, por mí. Y cuando Él intercede por ti, por mí, entonces los cielos se abren y vendrán. Es cuando se provocan las sanidades, los milagros, las restauraciones, los avivamientos. Él es el poder. Solamente Él quiere que haya un instrumento lleno de fe. Y ese instrumento lleno de fe siempre tienes que ser tú y yo para provocar el corazón de Cristo. Él es, de Él se desata el poder a través del Espíritu Santo. El otro aspecto que te decía que tenemos que entender como altar, número uno, un encuentro con Dios. Y la otra parte nos debe de llevar a lo segundo, a consagrarnos a Dios. Consagrarnos a Dios. La palabra consagración, hay una palabra en hebreo que se llama neser, y esa palabra viene de la palabra nazareo, que significa apartar y dedicar. Entonces los nazareos los que se tomaban la decisión de ser nazareos, tenían que apartarse de ¿qué? Apartarse de todo, y actualmente lo tenemos que entender así, apartarse de lo que el mundo le está promoviendo, de lo que el mundo está ofreciendo a través de todos los medios de la vida diaria, de amigos que no tienen temor de Dios. El enemigo siempre está ahí ofreciéndole a los hijos de Dios manjares. ¿Para qué? Para que nos separemos más de Dios, para que no confiemos en Dios. Pero el nazareo, el que se toma la decisión de apartarse de todo aquello que algún día lo vivimos, pero por la misericordia de Dios nos sacó y nos llevó a la cruz a dejar a ese hombre ahí y tener una vida nueva. Hoy tú y yo tenemos que aprovechar y dejar de apartarnos, ya no tener ningún deseo mínimo de voltear a ver qué es lo que el mundo nos está ofreciendo. Y tenemos que apartarnos, desligarnos totalmente de Él en todos los aspectos y dedicarnos totalmente a aquel que nos salvó, dedicarnos totalmente a aquel que nos ama, dedicarnos totalmente a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado una oportunidad maravillosa de vida en este presente y mucho mejor en un futuro. Entonces tú y yo tenemos que apartarnos y dedicarnos a Dios, tomar la decisión de dedicarle, de servirle, de amarlo con todo mi corazón, sin ninguna excusa y sin ningún argumento para no hacerlo. En Números capítulo 6, vamos a dar lectura de algunos versículos 1, 2, 3, el 5 y el 6. Número 6 dice lo siguiente, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, 3, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. ¿Qué es lo que estaba? Este aspecto de que no tenían que beber vino, ni comer todo lo que nos estaba diciendo ahí, vamos a llevarlo a lo que dice Efesios capítulo 5, 18. Efesios capítulo 5, 18 en la NTV. En la NTV dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Un nazareo es aquel que, te repito, se aparta de lo que el mundo le ofrece. ¿Qué está ofreciendo el mundo? ¿Qué es este vino que emborracha? Este vino que emborracha es la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los afanes, los apegos, todo aquello que tarde o temprano, cuando todavía queremos de ello, nos va a ir apartando de los propósitos de Dios. Nos va a ir apartando de los propósitos de Dios y nos va a ir enfriando en nuestra vida cristiana. Se van a ir derrumbando los altares cuando estamos pegados y todavía deseamos algo de todo ello. Ese es el vino que emborracha, dice, y nos arruina la vida, dice Efesios 5:18 en la NTV. Mas en cuando está diciendo el nazareo es aquel que se llena del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que llenarnos del Espíritu Santo? El Señor Jesús nos da un ejemplo maravilloso cuando Él fue llevado al desierto a ser ahí tentado por Satanás. Pero dice que llegó al desierto, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero lleno del Espíritu Santo.
Y esa llenura del Espíritu Santo que la podemos observar a través de lo que hizo el Señor Jesucristo ahí en el desierto, cuando reprendió a Satanás y desechó las tentaciones que el enemigo le estaba poniendo con el poder de la palabra. Y entonces la llenura la entendemos que tú y yo la tenemos, nos llenamos del Espíritu a través de cuando estamos alimentándonos, llenándonos de la palabra de Dios. Y entonces cuando el enemigo venga y nos proponga algo, nos ponga tentaciones para fallarle a Dios, tú y yo declaramos el poder de la palabra y el enemigo dice que se alejará, como lo hizo con Jesús. Ahí nos está dando el Señor Jesucristo lo que tenemos que hacer, el nazareo, el que se aparta y se dedica a Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Déjame saltarme hasta el versículo 6, hasta el versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, estoy en Números capítulo 6, versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, o sea el nazareo, o sea tú y yo, no se acercará a persona muerta. ¿Quién es la persona muerta? Si lo llevamos a un aspecto espiritual, es la persona que no tiene una vida en Dios, que está apegada a todo lo que el mundo, llena del mundo, llena de los afanes, llena de todo lo que el enemigo le está dando, de placeres, de poder, etcétera, etcétera. Todo aquello que está en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Y el Señor nos dice a nosotros como iglesia, si nos vamos a acercar a ellos es para compartirles la vida de Cristo, para compartirles la luz de Cristo, para compartirles el poder del evangelio, el poder de la muerte y resurrección de Cristo, y sus pensamientos, sus corazones sean transformados por ello. Si tú y yo no tenemos ese interés de acercarnos, mejor no lo hagamos y no seamos partícipes de aquellos que en todo momento han hecho del pecado un estilo de vida. Es muy lamentable que muchas veces nosotros todavía querramos tener relaciones o compañerismo con Belial, con aquellos que no tienen temor de Dios. Repito, si tú y yo tenemos amistades o personas en el trabajo, en la familia, etcétera, que nosotros los ganemos para Cristo y no nos ganen para ellos, para la forma de cómo viven. Por eso el nazareo tiene que apartarse de todo ello. ¿Por qué tenemos que consagrarnos para Dios, para el Señor? Porque tú y yo que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, le pertenecemos. Le pertenecemos. Recuerda, mi hermano en la fe, tu manera de pensar y la mía ya no puede ser la de antes, que podíamos hacer con nuestra vida, con lo que nos ha dado una familia, un matrimonio, un trabajo. No podemos hacer lo que a ti y a mí me parezca. Porque ahora tú y yo tenemos a un amo, a un Dios, a un Señor, que es nuestra máxima autoridad de vida, y es Jesucristo. A Él nos debemos, por eso tengo que consagrarme para Él, para vivir para Él, para servirle a Él, para caminar con Él en todo momento. Por eso tengo que consagrarme. El siguiente aspecto, el tercer aspecto de un altar, te decía, es un encuentro con Dios, me lleva a consagrarme a Dios, pero también me lleva a adorar a Dios. La palabra adoración, la encontramos en una palabra griega llamada proskuneo, y significa besar la mano, glorificar a Dios con todo nuestro ser. ¿Qué nos quiere dar a entender cómo adoramos tú y yo a Dios? Mira, es muy lamentable que muchas veces, cuando el Señor nos ha llamado a algún ministerio a servirle a Dios, o aún en las fuentes de trabajo, cuando se nos levanta la altivez y el orgullo, lo que tú quieras, y entonces creemos que lo que hacemos tanto en el ministerio o en el trabajo lo hacemos para nosotros mismos, para ser observados, aplaudidos, reconocidos. Mira, este predica muy bien, este enseña muy bien, mira, este es excelente licenciado. No, nosotros como cristianos, una forma de adorar a Dios es en todas las áreas de nuestra vida, es darle gloria a Él. Es que todos puedan conocer la gloria, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que Él nos da la fortaleza, la sabiduría, la gracia para poder emprender o hacer algo. Que no es en nosotros mismos ni es para nosotros mismos, todo es para Él, porque nos debemos a Él.
Y esa es la actitud y el carácter y la vida cristiana que tenemos que llevar tú y yo aquí mientras Dios nos esté dando la oportunidad de vida. Que en todo momento el Señor Jesucristo sea reconocido, de llevarle a los pies a mucha gente, de que puedan ver en Dios y en Cristo que Él es el único que puede levantar las murallas caídas, las puertas quemadas, los altares caídos, las vidas alejadas de Dios. Solo Él, con su poder, con su amor, puede atraerlos a Él, y a sus hijos nos puede levantar y restaurar, sanar. Todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Dios. Nada en nosotros es imposible. Y nosotros, hombres, y nosotros, personas que no conocen a Dios y que sí conocemos a Dios, tenemos que entender que sin Dios nada podemos hacer. Que es la misericordia de Dios la que nos mantiene a ti y a mí hasta el día de hoy con vida, y aquí estamos. Hay 3 palabras en hebreo que nos habla de la adoración. Una de ellas es la palabra aretza, que significa veneración. Nos lleva a que adorar a Dios es venerarlo, es humillarnos ante Él, respetarlo, representarlo con santidad aquí en la tierra. Somos sus representantes, es venerarlo. La palabra venerar es que nosotros tengamos, que Él sea, y reconozcamos que Él sea todo en nuestra vida. Reconocerlo a Él solamente como Dios, y que fuera de Él no hay nadie más. La palabra aboda, otra palabra que nos habla de adoración, aboda, que nos habla de trabajo, de servirle, que tú y yo tenemos un llamado, ¿sí?, para servirle a Dios, para servirle a la gente, pero siempre dependiendo de Él. Que nosotros hemos ido a 3 llamados. Uno, a la salvación, la cual ya la tenemos por medio de Jesucristo. Otro, un llamado a vivir en la justicia de Dios. Otro llamado a una vida de santidad. Te dije 3, son 4. Y el último, un llamado a servirle a Dios. Tú y yo como cristianos tenemos un llamado específico de parte de Dios. Y cuando tú y yo le servimos sin reservas, sin ningún, que en las buenas y en las malas, ahí estamos siempre sirviéndole con todo nuestro corazón. De esa manera también le adoramos. Otra palabra es aomeod. Aomeod es la tercera palabra que nos habla en hebreo de adoración a Dios. Y ese significa amar a Dios sin límites, sin reservas, sin condiciones. Cuando estemos bien o cuando estemos mal, tú y yo tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Amarlo con todo nuestro corazón. Y para ello, para poder expresarle estos términos a Dios, fíjense, Romanos 12:1 nos dice de la siguiente manera en la NTV. En la NTV nos dice lo siguiente: por tanto, repito, Romanos 12:1 de la NTV, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorarlo es de que tú y yo nos presentemos como un sacrificio vivo. Ya no, te voy a decir una cosa, ya no como lo hacían antes. No podemos traerle objetos ni animales. Nuestra adoración es nuestra propia vida hacia Él. Es un sacrificio vivo. Nuestra persona, todo nuestro ser, presentándonos ante Él, ferviente, apasionados, enamorados, seducidos por Él en todo momento. Altares encendidos, altares que permanezcamos fieles y firmes ante nuestro Dios, aún en medio de todas las adversidades. Él nos dijo y le dijo a los patriarcas: levántate, que tú y yo por ninguna circunstancia, por ninguna situación difícil, perdamos el gozo, la paz y el fuego que ha puesto dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios quiere en estos tiempos una iglesia con el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que sea fervorosa, apasionada, que esté seducida como Jeremías cuando le mandaba a Dios a que fuera y que declarara el pecado del rey, pero él recibía burlas, él recibía cosas tremendas sobre su vida. Por ejemplo, decía que él recibía la burla de la gente, recibía la afrenta, el escarnio de la gente, y dice que él estaba recibiendo murmuración y que todos los miraban a ver en qué momento claudicaba. Muchos podemos estar pasando esa situación de no ser aceptados. Muchos podemos estar pasando esta situación como un desierto, como el Jeremías, de burlas, descréditos, de afrentas, de escarnio de parte del enemigo, del hombre, de las circunstancias.
de murmuraciones, de estar esperando a ver en qué momento fallamos a Dios para querer obtener algo. No lo sé, el corazón del hombre muchas veces no es correcto. Y Jeremías estaba en estas circunstancias y él decidió, dice, yo ya no quiero saber nada de Dios. A veces las circunstancias de la vida nos llevan a desear ya, nos llevan a entibiar nuestra vida, a ser fríos espiritualmente, a no buscar a Dios con pasión, a desistir en las cosas de Dios. Y entonces, pero fíjate lo que Jeremías, ante todo este panorama que tenía y que tú y yo pudiéramos tener, él expresó lo siguiente en el versículo 9. Y en Jeremías 19 versículo 9 dijo lo siguiente: y dije, no me acordaré más de él. Le decía, no me acordaré más de Dios, ya no quiero nada con Dios. Dice, ni hablaré más en su nombre. Pero vean lo siguiente: no obstante, estoy en Jeremías 19 versículo 9. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y sabes, tú y yo, cuando estamos teniendo encuentros con Dios, cuando estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón, cuando estamos consagrándonos a Dios y vienen estas tribulaciones, estos desiertos que pudieras estar pasando tú y yo tenemos, en ese momento nos lleva a tener y a declarar con convicción que hay algo dentro de nosotros que está ardiendo. Y ¿sabes qué? Es la presencia de Dios, es el deseo de seguir sirviendo a Dios, es el deseo de mantenerme firme para Dios y para mi familia. ¿Por qué? Porque fíjate lo que expresa Jeremías en el versículo 11, de ahí de Jeremías 19, versículo 11, y expresa lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está contigo y conmigo como poderoso gigante. Y dice, por tanto, los que me persiguen, los que quieren buscan mi mal y tu mal, van a tropezar, no van a prevalecer, serán avergonzados en gran manera, no van a prosperar, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esa es una promesa de Dios, porque tu vida y mi vida como hijo de Dios, como la iglesia de Cristo, podemos declarar que nuestro Dios es poderoso gigante. Él es más poderoso, más grande que todas las adversidades que tú y yo pudiéramos estar pasando en estos tiempos. Wow, es Dios, Él quiere que tú y yo no estemos perdiendo nuestra pasión por Él, no estemos perdiendo nuestra pasión por Él. Mira, quiero decirte, cuando estamos allí levantando un altar para Dios y adorándolo como nos ha dicho el Señor, déjame llevarte a una escritura maravillosa en Lucas 24, versículo 30 al 32. Lucas 24 del 30 al 32, cuando estos dos hombres iban por el camino de Emaús, encontramos a un Cristo resucitado. Y vea lo que, cuando iban caminando con ese Cristo resucitado, y cuando tú y yo caminamos con Cristo resucitado, dice el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aquí reconocieron al que los salvó, al Cristo resucitado, al que les hablaba, al que los edificaba con la palabra, al que decía que él era el Hijo de Dios. Mas él se desapareció de su vista. Pero ve el 32, después de ese evento, de ese encuentro con Cristo resucitado, ve lo que estos hombres expresaron. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, mi hermano, ¿no arde nuestro corazón cuando tú y yo experimentamos esa presencia de Cristo en nuestras vidas, de ese Cristo resucitado? ¿No experimentamos cuando tú y yo vamos a la palabra y la abrimos, y entonces podemos escuchar la voz del Maestro en nuestras vidas, edificándonos, hablándonos en nuestro diario caminar? ¿No arde nuestro corazón por eso? ¿No arde tu corazón y mi corazón cuando tú y yo abrimos las escrituras y tenemos un encuentro con el Dios vivo? Yo creo que tú y yo necesitamos en este tiempo y siempre tener esos encuentros donde nos lleve a nosotros a consagrarnos y adorarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Pero si quizá en este momento hubiera familias, mujeres, matrimonios, jóvenes, y también tú que nos ves en esta tarde, que a lo mejor es la primera vez que escuchas un mensaje de Dios fundamentado en la palabra de Él,
y tu vida cristiana o tu vida sin Dios no la has encontrado sentido porque en tu religión no te ha ayudado a transformar tu vida y a salir adelante. Si tú, mi hermano, como en la fe, que le has entregado tu vida a Cristo, en estos tiempos tu vida crees que se ha enfriado, se ha apagado, y como el salmista le decía: vivifícame, Señor, levántame, dame vida otra vez más, enciéndeme otra vez más. Si tú quieres que el Señor te encienda una vez más y levante ese fuego en tu corazón, lo prenda una vez más, y tú empieces a desear levantar un altar a Dios, de tener un encuentro con Él, de consagrarte para Él, de adorarlo a Él, de confiar en Él. Fíjate lo que dice, con eso quiero terminar. Isaías 64, versículo 1 y 2. El versículo 1 dice lo siguiente: oh, si rompiesen los cielos. Y esta expresión, oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriese los montes. Esa expresión del profeta, yo te invito a que tú y yo la hagamos en nuestros tiempos de encuentros con Dios, en nuestros altares con Dios. Oh, si rompiera los cielos significa una súplica que sale de lo más profundo de nuestro corazón, pidiéndole su presencia en ese momento. Oh Señor, si tu presencia estuviera aquí en este momento, ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, pídele a Dios que su presencia descienda sobre tu vida en este momento, que su presencia descienda sobre este lugar. Y entonces dices una súplica de una intervención poderosa y divina de nuestro Dios en nuestras vidas. El versículo 2: como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, aguas frías, tibias. Solamente hay uno que puede hervir esa agua, convertirla de un agua fría y tibia en un agua ardiente, caliente. Y dice, como fuego abrasador. Ese fuego abrasador es el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que nos consume amarlo y adorarlo. Dice, un fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre, Señor, a tus enemigos, aquellos que tienen algo contra nosotros, y a las naciones tiemblen a su presencia. Las naciones necesitan la presencia de Dios, de encenderlos para que puedan ver a su Creador como su Salvador, el único que tiene la solución de sus vidas. Y nosotros como iglesia, su fuego, el fuego del Espíritu Santo, que descienda sobre ti, sobre mí, y encienda una vez más nuestro altar. Descienda nuestro altar que quizá ha estado a punto de derribarse, pero hoy se levanta en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que esa presencia está ahí donde estás y está en este lugar, y levanta nuestro altar de adoración hacia Él. Levanta nuestro altar para que tú y yo corramos en pos de Él, para estar teniendo un encuentro en todo momento, de buscar y sentir esa presencia maravillosa de Dios en tu vida y en mi vida. Un deseo ferviente de desechar lo que el mundo me está ofreciendo. Un deseo ferviente de poderle adorar con mi obediencia, con amarlo, con entregarme totalmente a Él. Ese es el altar que Dios quiere en ti y en mí, mi hermano. Y en esta hora el Señor nos invita a que tú y yo consideremos. Recuerda, Él está contigo y conmigo. Y en estos tiempos la iglesia debe de ser un altar encendido, apasionado, fervoroso, y que el mundo que tiene tibieza y frialdad pueda encenderse con tu testimonio de vida, mi testimonio, con el fuego, que puedan ver el fuego de Dios en nosotros, nuestra pasión de Dios en nosotros. Que en medio de las circunstancias difíciles, negativas, de todo lo que escuchamos y todo lo que viven, de muertes, de violencia, lo que sea, la iglesia se mantiene fervorosa, ardiendo por buscar a Dios en todo momento. Ese es el deseo de Dios para ti, para mí en este día. Que Dios te bendiga. Y recuerda, ahí donde estás con tu familia, en tu trabajo, en tu taxi, en tu carro, y a ti, hombre, que nos escuchas por primera vez, recibe esta palabra. El Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón para que le entregues tu vida a Jesucristo. Familias en la fe, levantemos un altar a Dios en todo momento. Que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo. Te espero la próxima vez.